esta trecena, en esta trecena de CETECPAT estuvimos trabajando con, con la labor de cortar con lo que nosotros pues creemos que ya no lo necesitamos. Por eso no me quise meter de lleno al momento cuando yo les decía, aquí ustedes sabrán qué es lo que quieren eliminar, qué es lo que quieren pulir de su chalchihuitotoli, de ese guajolotito de jade. Interesante, sí, interesante e importante es precisamente deshacernos de los hábitos en donde a veces necesitamos, ¿verdad? Que nos estén insistiendo, porque también ese es muy poderoso, el silencio. En la gran mayoría de los trabajos que yo he encontrado, que yo he hecho, puedo hablarles mm, de hace 17 años, por ejemplo. Mi intención era acaparar el tiempo, el trabajo de los demás. ¿A qué me refiero? De que si hay un trabajo, yo lo hago, ¿no? Que si hay que participar, yo lo hago, yo voy, ¿no? Si hay que ir a una marcha, a un plantón, yo voy, yo los represento, ¿no? En toda situación, en toda discusión de una temática, yo, yo participo. Todo yo lo quería resolver, lo que, lo que yo le llamo como el efecto yo-yo. Yo, yo lo hago, no, yo sí soy capaz de hacerlo, esto y más. Pero hay una situación que con el tiempo, más tarde, lo entendí. El silencio, el silencio vale más que el protagonismo, ¿no? En este, en este 24-25 de julio, a mí me llaman para poder participar con 20 minutos dando mi palabra en la Gran Tenochtitlan, ¿no? Como representante del círculo a que pertenezco, ¿no? Me dice el hermanito, yo quiero que usted nos acompañe, ya basta que sean los mismos que acaparan los reflectores, se creen dueños del espacio y de la publicidad que hay. Le digo, hermanito, esto me lo hubieras dicho hace 17 años. Yo con gusto llevo mi pantli que tengo aquí del Calpulli. Yo vengo. No, siento que para mí el protagonismo ya no, ¿no? Porque justamente le digo es eso. Dices que debemos de retomar la palabra los que realmente estamos trabajando este camino. Sí, hermanito, te entiendo perfectamente y te agradezco desde mi corazón. Pues quieres que yo pida permiso con los abuelos y yo los represente allá. ¿Lo hago? De que lo hago, sí lo hago. Pero sabes, a esta edad, en este momento de mi vida, de mi disfrute, de mi deleite de este vivir, ya, ya no busco protagonismo. ¿Sabes qué es lo que busco? No lo sé, maestro. Paz, silencio, tranquilidad. Que hablen mis acciones, no mis palabras. Que hable, que hable mi corazón, mi actuar.
mi sentir, no mi ego, ¿sí? Porque estaría yo contradiciéndome a mí mismo decir, sé congruente con lo que dices y con lo que haces. No estaría yo siendo congruente cuando yo digo, sobre todo, la humildad, sobre todo, el vivir en el aquetamani. Y sí me ha costado el silencio, cortar el silencio. Sí, en la universidad me decía, en la universidad me decía un compañero, no manches, ¿dónde sacas tanto rollo y empiezas? De la lectura. Si tú lees la temática, si tú estudias la temática, si tú estudias la temática y lo estudias para poder conectar con la gente, fluir con la gente, crear desde, crear desde la base, desde el corazón, y lo entregas como una ofrenda y lo haces como un guerrero, con amor, como la medicina. ¿Qué es el amor? Te juro, le digo que te conectas. Te juro que te pones a expresar, en sí te conviertes en ese orador que realmente llegue al corazón. A lo que voy, en todo lo que les acabo de decir, como una vida, como mi Neltilistli, como mi verdad, es lo que vamos a trabajar en esta trecena, hermanitos. Sí, el monito, el monito que tenemos nosotros es el que nos motiva. Haz esto, haz el otro. Sí es bueno la creatividad. Sí es bueno el humor, ¿no? Y acá hacer que aquella persona que está contigo, que está a tu lado, que está conviviendo, disfrute de tu presencia, de tu palabra. Pero como siempre hemos dicho, hay que moderar, hay que hacer las cosas con esa delicadeza de que lo que tú digas, lo que tú hagas, debe de cumplir ciertos patrones, ciertos requisitos, ciertos elementos. Y es esa frase que hoy les compartí en el grupo, ahorita en la tardecita. ¿Cuál es? Shinemi, Ipan, Ashkan, Wanika, Ken, Pahtli, Ken, Nectli, Ken, Chalchihuitl. Esa simple frase conlleva toda una filosofía de vida que en español castellano mexicano dice, vive, vive, vibra. O sea, disfruta este momento estando aquí, porque muchas veces yo estoy aquí, pero mi mente está en otro lado. Y cuando eso sucede, que mi mente está en otro lado, dificulta conectar, dificulta ser, presentar tu misma esencia. Nikan, Ashkawanika, viven el aquí en el ahora, como la medicina. ¿Cómo puedo yo ser medicina? Bueno, siendo agradable, ayudando con la palabra a los hermanitos. Si tienes dudas, pregunta. Con eso ayudas. Fíjense, a veces algunos hermanitos dicen, es que a lo mejor caigo mal porque pues estoy pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Pero no es así. Tu pregunta sirve para que los demás igual tienen la misma duda.
y ya tú ayudaste a aclarar esa duda. Eso es la medicina. Es medicina cuando te dice alguien, oye hermanito, mira, yo estoy pasando por esta situación y quisiera. Lo escuchas. A veces solamente la gente necesita que lo escuches. Lo escuchas atentamente. ¿Te gustaría que te ayude en algo? ¿O cómo te gustaría que yo te ayude? Hay ciertas palabras, y es lo que vamos a estudiar en esta trecena. Hay palabras que nos ayudan a expresar frases que hagan que la otra persona se sienta aceptada y respaldada. Porque es muy diferente cuando tú le dices, oye, hermanito, estoy pasando por esta situación, y le contestas, ¿y qué crees? ¿Que yo estoy en un lecho de rosas? ¿No? Lejos de que diga, sí, pues yo creo que no llegué en el momento adecuado. ¿Y por qué no le dices? Cuéntame, tal vez te pueda ayudar en algo. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que hablemos? Yo te escucho. Sabes que cuentas conmigo. ¿Se dan cuenta? Es totalmente diferente. Estoy siendo creativo como el Osomatli, porque en la trecena no, porque, sí, es Osomatli, me voy a contar chistes, hasta chistes colorados, como decimos, ¿no? No, no. ¿Por qué? Porque perdón, en el regente nos lo dice. Vean, aquí, sí. Aquí vemos en esta imagen, ¿quién creen que sea? Tlazoteotl, Tonatiuh, medicina, águila, hombre o mujer. Los escucho. ¿Quién creen que sea? La solteo, ¿no? La solteo está más tiene. ¿Sí? Por ¿Qué las más? bonitas es por la Sería nariz esencia masculina, femenina. y su cabello tiene es dorado. Ajá. Son de Malinal y tiene plumitas de águila. Es Pateca. Ujú, Pecar. mm. Ajá. Todos esos que ustedes dijeron, lo es. Es masculino y es femenino. Es Tonatiuh. Vean, el rostro rojo es Tonatiuh. La faldita que tiene estas lunitas es Tlazolteotl, con L, Tlazolteotl. Dice el hermanito yo, y es de Catzin, es Patecatl. Claro que es Patecatl. ¿Es Xipetotec? Sí, es Xipetotec. Ay, caramba, entonces, por fin, ¿qué es? ¿Un chilaquil o qué? Aquí es donde debemos de entender, hermanitos, Es la que leer, iconografía, ¿no? Mastiani, ¿perdón? es la iconografía, donde debemos de representar parte de la misma dualidad que tiene la esencia, ¿no? Ujú. Sí, exactamente lo que aquí es donde vamos aprendiendo en el camino, ¿eh? No es lo mismo, vamos a dar un curso de lectura de Amoshli, ¿no? De códice. Híjole, ¿y cómo? Pero primero tenemos que sentar las bases. Hermanitos, leer un Amochli, leer un códice como este, un códice sagrado, tiene vida, está vivo. Y está vivo, sí. Es un espejo. Nosotros estamos ahí y eso que ven ustedes aquí, está dentro de nosotros. Ser como el sol es medicina, dar sabiduría,
dar calor, ese amor, esa empatía, ese lo que les decía, escuchar a los hermanitos, sí. Ujú. Solteos, también es medicina de decir, hoy, el día de hoy, elimino este cuerpo sagrado que me ha ayudado a vivir en armonía, ¿no? Ya lo hicimos en la trecena de Coal, ¿se acuerdan? Me quité mi cuerito de serpiente y lo quemé. Eso también es medicina. Se vale decir, ya no te necesito. Sí. También es chipetote porque es una acción que nos hace cambiar. Sí. Es femenino y masculino. Sí, vean en el rostro. Es totalmente masculino. Que su cuerpo tiene quechquemil como atuendo, un quechquemil y una falda. Sí. Es aquí donde nos dice la dualidad en la que estamos vibrando, la dualidad en la que estamos trabajando. Pero hay algo más importante que si lo leemos de manera general, vean, él representa al águila. Y aquí tenemos, pues, al gran Ocelot. Y Ocelot representa a quién? A Tepeyolotl, ¿no? A la noche, la misma noche también. Entonces, por eso yo intenté entrar, bueno, explicarles la trecena desde Mineltilistli. Hoy justamente les compartí una frase, ¿no? De una persona que está pintando la moshli y le pusimos ahí una frase en el post o en la publicación que dice, escribo mi verdad desde la impecabilidad. O sea, esto lo que yo estoy escribiendo es de mi experiencia para que otras generaciones les pueda servir para la vida. Estos amosh, estas trecenas, son para la vida, no son para atesorarlos. Ya lo aguardé, ¿qué es mi amosh? No, es ponerlo todos los días, mirarlo. Incluso en esta trecena vamos a trazar nuestro propio pantle. Vamos a dibujar nuestra bandera. Si yo me identifico como el guerrero ocelote, ¿puedo dibujar yo este que está aquí? Claro, pero mi tonal no es ocelote. No, no pasa nada. Si tú dices, quiero en esta trecena, en dos, en tres trecenas, trabajar como ocelotito, primero le doy vida acá, en la mente, crea. Segundo, en el corazón. Tercero, en el espíritu. Cuarto, desde el amor. Cinco, desde la materialización. ¿Y cómo sería materializarlo? Aquí ya lo materialicé. Todas las mañanas, todas las tardes, antes de iniciar las clases, yo le digo a mi pantle, hoy inicio a mi ombligo una nueva aventura en compartir la palabra. Ustedes pongan las palabras correctas en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu para que yo pueda dar desde el amor, desde la medicina del amor,
desde la medicina de la sabiduría, desde la medicina de la empatía, desde la medicina de la hermandad. Entonces, es importante, a mí me gusta esta imagen, ¿sí? Contiene muchas cosas. Para mí es muy representativo. En mi tonal no lo tengo, pero en la otra cuenta nací aquí, como Chicnawi Ocelot, la cuenta continua. Entonces yo no me salvo de Ocelot. No sé la cuenta de los hermanitos Maya Quiche. Ay, sí, no lo sé. Pero ahora, a lo que voy, hermanitos. En esta trecena vamos a dibujar nuestro pantli. ¿Para qué nos va a servir ese pantli? Vean, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tiene 7 tecpac. Empoderarse uno mismo como el ocelote. Y la bandera, acuérdense que la bandera representa nuestras raíces. Es una identidad, nuestra bandera. ¿No? Esa es mi bandera. Ese es mi pan. Yo los invito que en esta trecena ustedes seleccionen su bandera. No, quizá no le pongan calpuli, le pongan así su banderita, porque eso les va a dar identidad y les va a dar vida, les va a dar poder. Ustedes le darán poder, lo van acumulando, después ahí lo retoman para trabajar, ¿no? Ahora bien, en esta trecena, ¿verdad? Nos invita a hacer medicina. Vean, este es Pastecas, pero también es Tlazoteotl, pero también es Tonatiu, pero también es Xipetotec. Entonces, dice, su mano derecha lo pone desde el corazón y la mano izquierda nos muestra el carrizo, ¿no? Ocelot nos muestra la mano izquierda, lo pone abajo y la mano derecha arriba, sosteniendo esto que está aquí, un atado de carricitos. Son flechas. Y debajo tenemos un, un hermoso, un hermoso contenedor de tamalitos. Vean, que son 7 tamales. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de entregar esta ofrenda de tamales. ¿Sí? Pero ¿a quién le vamos a entregar? A nuestros objetivos. ¿Se acuerdan que una flecha representa un objetivo? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llegar nosotros? ¿Sí? Entonces, dice, vean, ¿sí? Son flechitas floridas, con flores. ¿Cuáles son nuestros 4 objetivos? Y se los aseguro que ustedes ya se lo saben. Teniendo en cuenta eso, todo lo demás llega en cascada. ¿Saben cuáles son? Esos 4 objetivos principales. Es de los 4 rumbos. ¿Alguien me los puede decir? La Matilistli, Ixpetlanilistli, la Cayopatilistli y Yolchicahualistli. Sí, así es, hermanita. Tlazocamati. Tlamatilistli. Sabiduría. Sabiduría. Ixpetlanilistli. El entendimiento, la comprensión, ¿no? De decir, ahora comprendo la dinámica de la vida, la objetividad de la vida. Tlacayopatilistli. Necesito cambiar ciertos
patrones de comportamiento, ciertos hábitos, ¿no? Porque eso me va a ayudar a mi autorrealización. Ese me va a ayudar en mi fluir en ciclos. Aquí está el chalchihuitl, miren. Aquí está el chalchihuitl. Esta es la ciclicidad. Y si se dan cuenta, este chalchihuitl tiene los cuadritos de Coatl. ¿Se acuerdan de la serpiente de agua? Con chalchihuitl, los ríos. Decíamos que esos ríos van a desembocar al mar. Nosotros igual caminamos, fluimos y vamos a llegar al Mictlampa. ¿Me entienden? Ahora, si se dan cuenta, miren, tiene esto lo de Zipactli. Cheque. ¿Sí? Entonces, Zipactli, recuerden que es creación. Crea tus propios objetivos. Crea tu espiritualidad, tu objetividad en la vida. No puedes ir caminando por el mundo a ver qué me cae del cielo, no te va a caer nada. Tienes que disciplinarte, enfocarte en lo que realmente quieres lograr. Y eso es un secreto a voces. Tenemos aquí, miren, un tipo de punzón, pero si se dan cuenta, es de jade, ¿no? Algunos dicen que no es un punzón, sino que es un mapichtli. ¿Qué es mapichtli? Como un pequeño abanico con plumitas que representa el autopoderamiento, autoempoderamiento, autopoder. Yo me doy poder porque yo sé que puedo. Me voy a disciplinar, me voy a comprometer y no voy a demostrarles a ustedes, me voy a demostrar a mí mismo de mis capacidades, ¿no? Y vean, dentro de este chimali, como defensa, como escudo para los ataques, tiene 4 puntitos. Esto nos dice el Nahuiolin, esto nos dice las 4 jades que necesitamos nosotros utilizarlos para esta filosofía, para este conocimiento, del conocimiento a la sabiduría. Y aquí tenemos una pequeña ramita de agua. Todo esto, vean, tiene 4 sonajitas amarillitas que son como los yoyotli, y eso se genera aquí en el tilistli. Dice que en tu caminar como serpiente, vete armonioso. Por eso nuestros hermanos danzantes se ponen en sus piecitos yoyotli para armonizar, para conectar con Yeyeca, ¿no? Entonces aquí nos dice, conectemos con la vida. Pero vean, tiene 4 plumitas, miren, 1, 2, 3, 4. 4 plumitas, que es la creación. ¿Se acuérdense? Y nosotros en nuestro cuerpo, en nuestros cuellos, en el vientre tenemos esa plumita, que algunos le dicen plumón, plumita de águila, que nos dice que es el espacio, el lugar de la creación, crear, ¿sí? Para que tú fluyas como ese jade, pues ponte a crear. Para poder crear, empodérate con Osomatli, con el monito pues que le encanta disfrutar, deleitarse, ¿sí? Ajá, nos dice el hermanito Manuel, también es Piltzintecutli. Sí, claro, es Piltzintecutli por el color rojo, del sol rojito, ¿no? Porque un niño, motívalo. Un niño no le des esto, no le des un celular, ten. Un niño, motívalo a crear.
A jugar. A un ocelotito. Este ocelotito tiene un especial cuenta en el tercer ojo de Malinali. Y vean qué hermoso Malinali nos lo presenta. Tiene 3 hojitas de Malinali, hermosísimo. Sí, dice que tu paciencia, tu pensamiento, tu visión, tu intuición sea de medicina. No le busques al hermanito sus defectos, sus horrores y errores. No le busques eso. Busca sus cualidades. Empodera sus cualidades. Y sé estratégico para que tú puedas decirle cuáles son su parte no tan agradable. Igual y te lo toma en cuenta. He ahí de Pilsintecutli, he ahí de ser estratégico, sin olvidar de dónde vienes, por eso porta su banderita, ¿sí? Y es una trecena, la trecena número 11, hermanitos, ya estamos más de la mitad de las trecenas. Cuando terminemos esta gestación de 260 días, vamos a, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a presentar el libro tan esperado, ¿no? Nos faltan 10 trecenas para ya empezar a armar bien ese libro. Ya está, lo que se ha avanzado ya está traducido al inglés por el abuelito Metoshi. Esperamos traducirlo a más idiomas, pero bueno. Entonces, ahorita ya la hermanita Chalchihuejeca Coats ya me ayudó a escribir el primer cuentito, el de Zipactli. Cuentito corto, pero muy nutritivo. Esperamos que escribamos los 20 cuentitos, los integramos. Las plegarias de los señores de la noche, le integramos. Las plegarias de los señores del día, lo integramos. Y toda la palabra florida que vamos compartiendo. ¿Y eso para qué va a servir? Para estudiar, ¿no? Bueno, entonces, la trecena 11, la trecena SEO Somatli propone trabajar con nuestras emociones y hacer uso de la alegría para crecer. Lo que les decía. Si yo hago las cosas con alegría, con amor, sí, con esa buena actitud, se siente y se nota, hermanito. También se siente y se nota cuando uno hace las cosas, pues a mala gana, ¿no? Pues ahí se va. Pero a nosotros no nos gusta que nos traten así como que a mala gana, ¿verdad? Entonces, debemos de trabajar sobre eso. Debería de darse como una asignatura en la escuela o una materia en la secundaria y en el nivel superior, la educación en inteligencia emocional. Cómo mediar, cómo conectar con mis emociones. Pero ¿saben por qué no lo da? Porque prefieren a que sean personas, que formemos personas como maestros, personas agresivas, irritantes, máximo que van promoviendo leyes que van denigrando todo, hermano. Y hacer uso de la alegría para crecer,
permitiéndonos jugar un poco, ¿no? Jugar. Me decían unos hermanitos, no, pues a ti te va a tocar hasta el último día para clausurar. Ya vas a salir de vacaciones. Le digo, no son vacaciones. Dice, pero así lo dijo el secretario de Educación, sí, pero como nunca fue maestro, no sabe que no son vacaciones. Es el receso escolar. Tú vas a estar al pendiente en este periodo de lo que se necesite y ahora. Sí, pero él lo dijo vacaciones, sí, pero porque él no es maestro, no sabe. Bueno, a lo que voy, debemos de disfrutarlo, dice, pero estás programa y programa cursos, entonces no tienes vacaciones. Para mí, para mí estos son vacaciones, dar clase, pintar en la casa, o para ti que son vacaciones, irte allá a la playa y todo eso. Para mí no, porque me absorbe el tiempo, ¿no? Permitiéndonos jugar un poco y cuando lo tomamos de esa manera, hermanitos, lo disfrutamos más. Ser como el mono, ¿no? Espontáneos y alegres. Conectar quizá con nuestro lado artístico. Yo les decía, su atecocole, a mí me encanta el atecocole, me fascina, el ayacasle. Para cantar, sí, no sé mucho cantar, pero mi atecocoli, sanar, dar mi palabra florida, me encanta lo que es la poesía, sí, la palabra que sana, la palabra que empodera, buscar sanación con cualquier afección que tengamos, sí. Muchas de las veces nuestras enfermedades son imaginarios. Muchas de nuestras enfermedades son autoimpuestos. Me decía una hermanita que trabajé con ella en una escuela completa. Dice yo, a las 11:30 me llega me entra el dolor de cabeza. Aquí, mira. Me empieza a punzar, a punzar, a punzar, a punzar, a punzar. Y se acomoda aquí en mis sienes, llega el dolor. 11:30 de la mañana. Después de 20 minutitos, se empieza a calmar, y se va. Le digo, ¿en verdad? ¿En verdad es eso? ¿O tú te lo estás autoimponiendo? No, sí, es verdad. Pero justo a las 11, de 11 a 11:30 salíamos al receso. Y nunca salía al receso, pues, por lo menos al patio, ver a los niños cómo juegan, o tomarse una agüita, un refresquito para platicar con los maestros, pero estando atentos con los niños. Le digo, ¿sabes? Para el día de mañana, no pienses en que a las 11:30 o a las 11 te va a llegar el dolor. Y no te va a llegar. Y ten esta hojita de ruda, aquí ponle y aquí masajeate con. Y siempre me ha gustado la medicinita, ¿no? Digo, esta agua de colonia, te vas a frotar y se te va a quitar, ¿no? ¿Y qué pasó? Llega al día siguiente, hace lo que le dije. ¿Qué crees, maestro? Ya no me dolió la cabeza. Usted es brujo. Así es, yo te quité esa enfermedad, ¿no? Pero lo que realmente era la enfermedad autoimpuesta por ella misma. A veces eso sucede. Por eso tenemos que sanarnos, tenemos que preguntarnos realmente, ¿es una enfermedad que a mí me está haciendo daño o yo le estoy alimentando esa enfermedad? ¿Mm? Dice esta afección sea física, mental, emocional. Hermanitos, nosotros somos una gran máquina, una gran computadora, una energía sagrada capaces de sanar. Se los aseguro. Muchas de las enfermedades podemos sanarnos a nosotros mismos.
armonizar nuestro entorno familiar y con la pareja, con la familia, con el calpul y nosotros, ¿no? Crear esa armonización, midiendo precisamente esa capacidad de unir y no dividir. En algún momento, los otros hermanitos que llevan la otra cuenta, la hermanita, el hermanito Gastón, el Temachtiani, Gerardo Ingram, otros hermanitos, pues dan sus cursos de Tonalpoali, algunos de la cuenta Maya Quiché, y me decían, oye, entonces, cada quien que siga su cuenta, le digo, yo no tengo nada en contra de ustedes, aquí tienen a un amigo, a un hermano, si yo les puedo ayudar, con mucho gusto, ahorita estoy trabajando esta correlación, después puedo trabajar con su correlación, y por mí no hay ningún problema. Yo no soy su enemigo si ustedes creen que es así. Si ustedes crean sus propios cursos, yo estoy con ustedes. Si en algo les puedo ayudar, estoy con ustedes. Sí. Yo, igual me decían, ¿y qué? ¿Cómo te llevas con el maestro tal y Turiel? Yo lo respeto. Lo tengo en el Facebook, me ha mandado mensajes, hemos compartido información. Sí. O sea, no tengo nada que pelear ni imponer. ¿Por qué? Pero ¿por qué así tienes que tomar un bando? No, yo soy como el viento, yo soy como el agua, yo soy como el fuego. Estoy para ustedes, ¿no? Entonces, justamente es esto, armonizar, ¿no? Unir. Digo, yo no estoy para dividir, sin ambición de ganar, ni miedo de perder, ¿no? Bueno, entonces es lo que vamos a estudiar en esta trecena. La orientación es de Cihuatlampa, ¿no? De Cihuatlampa. Esta trecena es de Cihuatlampa para trabajar nuestra intuición y nuestra percepción, hermanito. El color rojo de la fuerza de voluntad, regente, patecat, cuautli o celo. Sí. Noche y día. Ahora bien, vemos la bisagra de esta trecena es Olin, ¿no? En Xolotl, Xolotl, su regente de Olin, del movimiento. Xolotl es la energía sagrada que porta la transformación. Pero ¿por qué Olin? Porque, ¿por qué Olin le pusieron su regente como Xolotl? ¿Por qué no Xolotl con Tecpat? ¿Por qué no Xolotl con Itzcuintli o con Osomatli? Bueno, porque todo cambio necesita movimiento. Porque todo cambio necesita las dos cosas, luz y oscuridad. Porque todo cambio viene después de pasar por un momento difícil. Dígame sí o no. Acabo de pasar por una situación muy difícil, económica, a lo mejor una situación familiar, una situación de salud, cualquier situación difícil. Después de que paso por ese proceso, ahora ya cambié. Me tiene que cambiar toda esa experiencia, ese proceso que yo viva. Pues para ello saber que todo está en movimiento, en vibración, ¿sí? Y todo esto para empoderar nuestra casa. En los somatli, utilizar la medicina, el día y la noche, nuestras raíces, dar esa ofrenda, nosotros entregarnos como ofrenda para este trabajo, como somatli. Teotequillos, Ipan, Maslaquia Tonalpoali, Seo somatli. Sí, hermanito Manuel, por favor, lo escuchamos.
Muchas gracias, maestro. Buena noche al Calpuli. Saludos respetuosos Buenas a noches, todos hermanito. y a todas. Observé que la trecena Ozomatli, usted mencionó que es la trecena número 11 y Ozomatli corresponde a Matlactli Huancé. También es el número 11 en el Tonalpohualli. Ujú. Y también usted me había comentado que las 11 de la noche pues es la hora del ocelote, cuando se empieza a abrir el portal para un mejor desenvolvimiento de la energía nahuálica. Entonces, quisiera saber cuál es su comentario sobre esta como duplicación de que sea trecena 11 Ozomatli y que Ozomatli sea el número 11 del Tonalpohualli. Y también cada cuántas vueltas de cuenta se repite esta, esta duplicación, porque la trecena que sigue pues ya no va a ser Malinali, que correspondería al número 12 del Tonalpohualli. Entonces yo veo una alineación energética importante y pues me daba curiosidad saber cuál era su comentario al respecto. Muchas gracias, maestro. Sí, mi hermanito, gracias por la pregunta. Justamente, es que todo es exacto, hermanito. En el tonal machillo, en el círculo avanza. 13. Llega con Acal. Otra vez empieza uno. Ocelo. En la alineación, en el caminar sobre esa ciclicidad, el ocelot es el número 11. Y el día viernes que me reuní con los abuelitos, yo les platicaba de esta trecena. Ajá. Y de hecho el abuelito ya está muy grande, pero se acuerda todavía muy bien muchas cosas. Le decía, es que el día lunes yo voy a iniciar una trecena con mis alumnos de SEO Somali. ¿A qué hora usted me recomienda? ¿A qué hora usted me recomienda que yo dé la clase? No tanto clase, sino que instrucciones para la práctica nahuálica. Qué bueno que me lo acaba de recordar, hermanito. Y me dice, a las 11, mijo, a las 11. ¿Pero a qué se debe? Lo que usted acaba de decir. Porque Osomatli es el número 11 en esta trecena. Y porque es cuando el ocelot empieza a concentrarse para trabajar de 11 hasta las 4 de la mañana. Porque es un animalito nocturno. ¿Quieres pintar un amoshli? Empiézale a las 11 de la mañana, sí. Perdón, de la noche. Al día siguiente, aunque te duermas 2 horas, te recuperas. Yo ya lo he vivido, hermano. Me puedo desvelar, por ejemplo, de aquí hasta las 3 de la mañana, estudiando, practicando. De 3 hasta las 5 son 2 horas que duermo. Sí, en la mañana, ya un baño y vámonos a trabajar. Pero justamente a las 3 de la tarde, yo ya lo he vivido, me da un sueño, pero pesado. Duermo 2 horas, de 3, 4 a las 5, renovado. Sí. Y entonces, ¿por qué nos han dicho que debemos de dormir 8 horas? ¿Por qué creen? Pues el sistema, todo está manipulado por el sistema. Nosotros podemos lograr muchas cosas. Sí. Se alinea todo, se trabaja todo, hermanito Manuel, siguiendo todo este patrón. Yo sé que ahorita muchos ya empiezan a descubrir muchas cosas de por qué la hora, por qué tiene que ser de una u otra forma, porque porque justamente la vibración, por eso yo les compartí en una clase sobre el año Sedochli,
a qué hora vibra cierta energía y podamos hacer nuestra meditación, nuestra conexión con esa energía. Son 18 minutitos, no son 18 minutos, cuarto de hora. Ajá. O si quieren irse mucho más a lo profundo, pues son 72 minutitos que se te van así, mire, pintando el amoshli, te puedes amanecer. Espero haberle contestado su pregunta, hermanito Manuel. Gracias, maestro. Sí, como siempre, muy acertada su respuesta. A mí me llamaba particularmente la atención, pues, Ozomatli siendo el 11 en la trecena 11. Y por mi parte interpreto, pues, que su presencia va a tener todavía una carga de energía mucho más profunda. Y pues todo lo que nos ha explicado contribuye a esa recepción de mi parte. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Tlaxtlahui. Tlazokamate, Nagnetsi, Tlazokamate y Kanoche Noyolo. Y vean, si ustedes leen un poco de numerología, 11, 11, ¿eh? 11, 11. ¿Tiene un simbolismo dentro de la visión de los abuelitos? Sí, los dos, estos dedos, Nahual y Tonal, Yeyecatl, el aire. De hecho, hay una mudra, bueno, ya me estoy adelantando, ya saben que no me den cuerda porque me voy derecho. La mudra es este, miren, es este. Estos dos se juntan, esto, ay, a ver si se logra ver. Estos dos deditos también se juntan. Y estos dos deditos, tierra y agua, los traemos aquí en medio. Hacemos esto y esto. Esta es la mudra, este es el Mashoch Poncayo. Y desde acá lo traigo y doy mi palabra, la plegaria, llave, nomat kanehuatl nahuatl la de Yowaltilmatl, la plegaria de Yowaltilmatl, la de Icon Yeski, y como Moyekchiwa, Pampanehuatzin Teotzi, para trabajar con mi parte energética interna, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué no nos los enseña? Pues todos, nomás nos está diciendo, tranquilos, eso les voy a enseñar. Parezco disco rayado, pero es necesario recordarles en la veintena de Tlaxochimaco. Es para protegernos, es para conectarnos con los pequeñines que ya fallecieron. Pero ¿por qué con los chiquitines y por qué no con los abuelitos? Bueno, vayan y hablen con un niño. Pídenle cierta información. Él es tan inocente que te va a dar con lujo de detalles de lo que le estás preguntando, ¿no? Por eso es que la intención es conectarse con los pequeñines para poder conectar con las protecciones y la sabiduría del Mictlán. Es muy interesante eso. Y justamente lo vamos a ver hoy en la clase de las 10:15. Le llamero va a ser. Ajá. Entonces, la tarea, el trabajo que vamos a hacer en esta trecena, hermanitos. Xochitl. Yo, de manera personal, por 13 días, les estaré compartiendo Xochitl, poemas, frases como el que les mandé el día de hoy, ¿no? El Xochitl, para mí ese es Xochitl. Frases que ustedes tendrán que analizarlos, entenderlos en video. También
les voy a mandar, pues, cantitos no soy tan bueno. Teomitotilistli no soy tan bueno no danzante. Tlayexochpaquilistli, la creatividad, ahí sí yo les voy a poder compartir sobre cómo a lo mejor pintar un morralito, qué estrategias podemos utilizar, no, todo eso les voy a ir compartiendo. Algunos tips, algunas recomendaciones, porque nosotros vamos a hacer nuestro pan. Teotlacuili no tonal, escribir nuestro tonal en una superficie, ya sea morral, en una tela, un bordado, en la madera. Vamos a pintar nuestro tonal. Yo ya lo pinté el ocelotito en una de las sillitas que les he mandado la fotografía. Ya lo pinté ahí, ¿no? Me siento identificado con Ocelot. Aquí en esta pared que apenas lo renovamos, pienso poner ciertas imágenes, pintarlos en la pared, convertirlos en un pequeño mural, porque ese es mi espacio. Le digo yo a la familia, allá agárrense sus habitaciones, pero no me lo toquen. Este va a ser mi espacio en donde yo me siento conectado. Me falta mucho, sí. Quisiera que tuviera el día, tuviera unos 50 horas para poder avanzar, pero bueno, ¿no? El otro hermanito, Nopantli, mi bandera, la elaboración de una bandera. El mío ya está aquí, pero yo sigo pintando, porque quiero arreglar la casita, pintarlo con todas las energías. Para cuando ustedes vengan, yo no necesité este libro, esta computadora. Vénganse, miren, esto es así, y empezar, ¿sí? ¿Cómo lo hacen los abuelos? ¿O cómo lo hacían los abuelos? Somos grandes herederos de una gran sabiduría y pues vamos a activar todo eso, si ustedes me lo permiten, claro, y si ustedes me lo aceptan, porque también yo puedo ofrecerle lo poquitito que yo sé, lo poquitito que yo tengo, pero también está la otra parte que serían ustedes que digan, sí, está bien bonito, pero no lo voy a hacer. No pasa nada, ¿no? Ni yectlalis motlahtol pahtecatzin. Presentar una estrategia, cómo unir el calpuli. No, pero es el de Niyectlalis, ya no lo traduje, que ahí le estoy diciendo, voy a crear la medicina con la palabra. Una de las estrategias, ya les decía, escuchar, comprender, compartir, ¿sí? Animar a los hermanitos, ¿sí? Gracias al Padre Universo y a ustedes, algunos me dicen, oiga, maestro, yo estoy pasando por esto y por eso. Gracias por decírmelo. Y en lo que yo pueda, estoy aquí para ustedes. Estoy en la mejor disponibilidad de ayudarnos, ¿verdad? Y la otra tarea es presentar una estrategia como unir el calpuli. Ya estamos unidos, ¿no? Pero, ¿qué más necesitaríamos nosotros para seguir trabajando juntos, hermanitos, ¿no? ¿Qué sería? A lo mejor escribir un libro juntos, cada uno de nosotros que ponga un poema, no lo sé. Necesito de sus estrategias que ustedes también opinen, porque pues todos somos parte de un todo y todos somos importantes, ¿no? Porque a veces decimos, híjole, si es que yo digo, yo no sé mucho de este camino, apenas me estoy incluyendo, ¿no? Pero, híjole, si me dicen, ¿cómo le voy a hacer? Yo no sé mucho, pero si yo digo, bueno, me siento en confianza y yo sé y estoy seguro que si alguien de los hermanitos presenta algo,
no nos vamos a estar burlando. Todas las propuestas los vamos a aceptar. A aceptarlo porque pues son importantes. Su opinión es importante. Al menos en este cálculo, en este grupo, todos ustedes son importantes. ¿Sí? Bueno, hermanitos, es como vamos a trabajar. Vamos a seguir caminando sobre las trecenas. Eso ya queda, ¿no? Ya queda ahí como un hábito del diario. Vamos a ir viendo. Claro que vamos a ir modificando algunas actividades en las trecenas, los videitos con pequeñas frases. Yo les seguiré compartiendo y en las redes los seguiremos compartiendo. Lo que sí les pido de manera honrosa, de manera amorosa, de manera como hermanos, compartan todo eso, compartan para que a más gente le llegue, para que seamos más, que caminemos en este sendero. Sabemos que muchos hermanitos están en busca de cierta sabiduría y que bueno, si les llega, pues serán bienvenidos a este calpulli. Sí, hermanitos, de mi parte sería todo. Lo tenía fríamente calculado. 15 minutitos de receso y regresamos para la siguiente actividad. No sé si tuviera alguien o algo que quisieran compartirnos. Les agradezco infinitamente que hayan acudido al llamado y en verdad, para mí es un honor caminar con ustedes, ¿no? Hermanita Noemí, ¿la escuchamos? Buenas noches a todos. Buenas noches, Una pregunta, hermanita. una pregunta, Ujú. Sebastiani. Llegué un poquito tarde. ¿Cuándo va a empezar esta trecena? ¿Ya? ¿Hoy? ¿Ya? ¿Hoy empieza? Mañana a las 6, mañana a las 6:45, Ah, hasta ok. las 6:46 de la mañana, inicia esta trecena, hermanita. Ah, Hoy, perfecto. hoy terminamos con la trecena de 13 perrito, 13 escuintli, pero el día, la vibración del día termina hasta las 6:45 de la mañana, o sea, de mañana. Ah, ¿Sí, perfecto. hermanita? La Sí, cuenta muchas de los gracias. días van de 13 en 13 cuando son trecenas. La otra cuenta va de 20 en 20, de 20 en 20. ¿Sí? Sí, ok. Gracias. Sí, hermanita, de nada. Canoche no yolo, de todo corazón. Hermanito, ya hoy es ¿la escuchamos? Tlaxocamati, Temasteni, buenas todos a todos. Espero que se encuentren bien. Y Temasteni, una pregunta. ¿Qué medidas debe de tener el pantry para empezarlo a pintar? Muy buena pregunta, hermanito. Siguiendo la numerología, siguiendo el empoderamiento, el número 6 de ancho, 13 de alto. Pero ¿por qué el número 6? Para vibrarlo, darle vida. ¿Y por qué 13? Porque en 13 días vamos a irlo empoderando de trecena en trecena. Ahora, lo queremos hacer en madera, en tela. A mí me encanta trabajar en diferentes materiales. De preferencia, si lo van a pintar, hay que hacerlo a partir de las 11 de la noche. Claro, es una sugerencia. A algunos se les da la facilidad que a las 3 de la mañana, más fresco el cuerpo, más descansado. Lo que sí les anticipo, se tienen que preparar con alguna pomadita o algo para el dolor de espalda, porque empiezas a pintar, el tiempo se te va. Cuando te das cuenta, no, porque es conectar, es darle vida a eso que tú estás escribiendo. No es una simple escritura, porque hay energías que te ayudan y hay energías que también como que te empiezan a bloquear, que te empiezan a distraer. Por eso es que
la preparación de la medicinita, siempre copalito acá, pongo mi copalito y estoy, ¿no? Armonizando. Sí, hermanito. ¿Qué más, Tlazocamati, Temastiani? Y bueno, saludos a todos. Y y al rato nos vemos al ratito. Quema. Sí, Ahorita hermanito. quema. Sí, gracias, Temastiani. Entonces, de 6 centímetros de ancho por 13 de largo. De alto. Perfecto. Digo, Para sí, poder hacerlo como lo tiene el hermanito aquí, Ocelotzin, ¿ve? ok. Perfecto. Tlazocamati, Temastiani. Gracias. ¿Qué va? Timoitasque, Nagniva. Nos vemos en unos minutitos. Vayan por su cafecito, un pequeño descansito y nos vemos en unos minutos.